Ahora vamos a ver cómo era la escultura. Bueno, rápidamente, ¿no? Porque lo que más nos interesa era la arquitectura. Vamos a ver que dentro de la escultura romana, al igual que vimos en Grecia, van a haber esculturas de bulto y esculturas en relieve. Las esculturas de bulto van a haber bustos o retratos y estatuas también. Y en relieve vamos a ver los diferentes estilos, ¿no? Conmemorativos, los sarcófagos, los acuñados en monedas. Entonces, dentro de las esculturas de bulto que vimos, ¿no? En Grecia, que eran las que sobresalen de un plano, ¿no? Las que no están apegadas a un plano horizontal o vertical. En este caso teníamos los retratos. Antes no había, ¿no? Cámaras fotográficas, no había celulares, ¿no? Entonces lo que hacían los romanos cuando alguien moría era sacarle una máscara, ¿no? De su cara en cera, como calcar su cara y después colocarla, ¿no? Como retrato. Y eso también se tallaban. Y una de las características de estos bustos o retratos, a diferencia de los griegos, era que eran realistas y psicológicos. Esa es la expresión de las caras que esculpían los romanos. A diferencia de aquí le he puesto una escultura griega, ¿no? En la que se idealizaba la belleza. No era alguien en específico. En este caso, los retratos se los hacía tal como era la persona. Entonces, si era orejón, lo esculpían así, ¿no? Con las orejas grandes. Si tenía algún defecto en la cara, también se lo esculpían. Eran más reales. Y esa era una característica de la escultura romana, ¿no? No solamente en estos bustos, sino vamos a ver después en las esculturas propias. Entonces no eran idealizados como los griegos, ¿no? No se basaban en una ideología ideal de belleza, sino hacía tal como eran la persona. En este caso tenemos un busto de Julio César y de un político romano también, Lucio Cornelio. Y el fin era propagandístico, desde luego, aparte de crear estos bustos para recordarlos dentro de esa familia, al Pater Family o algún miembro de esa familia, también se lo hacía para propaganda, ¿no? Pues hay muchos bustos, muchas estatuas incluso del César, ¿no? En diferentes espacios. Las estatuas de este luego eran el cuerpo completo, igual tenían un fin propagandístico, hacían estatuas de cada emperador o de cada gobernante, ¿no? En este caso tenemos las estatuas de Augusto, que fue el primer emperador romano, de Trajano, que fue el que elevó el imperio romano a su máximo esplendor, ¿no? Y de Julio César para el final del imperio romano. Y fíjense también el realismo que tenían estas estatuas, ¿no? Sobre todo en la cara, ¿no? Decía que esculpían la cara tal y como eran, ¿no? Con los defectos, con las expresiones que tenían, a diferencia de los griegos. Aquí tenemos el Doríforo de Grecia, ¿no? En lo que se esculpía era la belleza, el ideal de belleza. Otra diferencia también que tenía, si se fijan, bueno, se ha debido apreciar, es la vestimenta, ¿no? Que estaban investidos, tenían investidura, ¿no? En cambio acá aparecían desnudos en la escultura griega, pues la mayoría de las estatuas, las esculturas griegas eran desnudos, ¿no? Aquí tenía una investidura y esa investidura le da, por ejemplo, la categoría a esa escultura. Se veía quién era el emperador, quién era un patricio, ¿no? De menor rango. Entonces, en base a la investidura, se podía conocer la clase social a la que pertenecía también. Y generalmente, a ver, una característica de la escultura romana es que esculpían la cara realista, pero a veces el cuerpo lo esculpían igual que los griegos, ¿no? Esculpían un cuerpo perfecto, ¿no? Podía o no podía ser su cuerpo. Entonces había una diferencia entre la cara, el realismo de la cara y la idealización del cuerpo, ¿no? Fíjense la postura, por ejemplo, del Doríforo, ¿no? Fíjense, los pies tenían la misma posición que los griegos, el pie adelante y otro atrás, ¿no? En el cuerpo, pero en la cara había gran diferencia, ¿no? Del realismo que tenían los romanos. Ahora vamos a ver los relieves. Dentro de los relieves van a haber relieves conmemorativos. Y en esto vamos a ver las columnas y los arcos, que lo vimos también ya en la parte de obras, las obras públicas, las obras conmemorativas. Pero los relieves utilizaban los romanos para contar algo, ¿no? En este caso estos relieves estaban ubicados en esta columna, las columnas conmemorativas, las columnas trajanas, como un lienzo enrollado, ¿no? Entonces todo esto iba bajando como un papel, como un rollo, contaba pasajes de una campaña o conquista de algún pueblo, o victorias sobre algunos pueblos. Entonces todo esto, en vez de hacer una película, no, pues antes no había, ¿no? No había tele, no había celular, le decía. Entonces lo que hacían era esculpir esos elementos. Y eso ni siquiera pintar, ¿no? Porque si estuviera pintado ya no existirían, ¿no? Lo esculpían todo y eso lo esculpían en las columnas conmemorativas, ¿no? Y los arcos de triunfo también justamente van a servir para plasmar detalles también de esas victorias o esas campañas, ¿no? En conmemoración a esas campañas que tenían, sea cualquier emperador, en este caso el arco de Constantino, el arco de Tito.
Y se pueden ver también los relieves, en este caso serían altos relieves, ¿no? Como sobresaliendo del plano. Y también habían esculturas de bulto incorporadas a estos arcos, ¿no? A estos elementos conmemorativos. Realizaban también tallados o relieves en los sarcófagos, basados en los sarcófagos etruscos. Y utilizaban también este elemento para contar algún tipo de historia, o si no, como propaganda, ¿no? Va a ser un elemento que se va a ver, ¿no? En los funerales o en las procesiones lo llevaban. Y finalmente, dentro de los relieves teníamos los acuñados en monedas con fines propagandísticos. Entonces, cada César o cada gobernante se hacía su moneda, ¿no? Como se hace ahora, ¿no? En vez de poner spot, ¿no? en la televisión, lo que hacían ellos es poner su cara en las monedas y servía como propaganda para ellos, para el gobernante de turno. Los romanos tuvieron una infinidad de monedas, ¿no? Con determinado valor o diseño. Y finalmente, hablamos de la pintura romana. En Grecia, si bien no se encontró, ¿no? Vestigios, digamos, de pinturas al fresco, en Roma sí se lo va a encontrar gracias al descubrimiento de las ciudades de Pompeya y Herculano, que habían sido enterradas por el volcán Vesubio. Tenemos pintura al fresco de incrustación, arquitectónico, convencional, ilusionista, que no vamos a entrar mucho a detalle. Y justamente las pinturas al fresco se conocen gracias al descubrimiento de las ciudades de Pompeya y Herculano. Entonces todas estas fotografías que vamos a ver son de la pintura pompeyana, caracterizada por la decoración interior. Todas las pinturas generalmente se realizaban al interior de los cuartos. Entonces teníamos varios tipos de la incrustación. Pintaban elementos que daban la sensación de algún material como el mármol, otro tipo de materiales que estaban incrustados en la pared. Pero eran pinturas. Igual en los murales, ¿no? Pintaban en las cornisas, le daba una sensación de tridimensionalidad, ¿no? Como si estuvieran incrustados esos elementos al interior. Estilo arquitectónico esa pintura, así que pintaban elementos que simulaban arcos al interior, ¿no? Que se hacen también en algunas viviendas actuales, ¿no? A raíz justamente de esto que se encontró en Pompeya y Herculano. En periodos posteriores también vamos a ver. Entonces se pintaban como una especie de arco que simulaba, ¿no? Fíjense, en perspectiva también con profundidad, que parecían que fueran esos elementos, pero en realidad eran pinturas, ¿no? Se pintaban casas, frontones, cúpulas, ¿no? El estilo convencional era como bocetos o comunes, ¿no? Como si estuvieran empapelando alguna pared. Y el ilusionista era la que daba la sensación de naturaleza, ¿no? Pues pintaban un muro, una habitación, como si esa habitación diera hacia el exterior, ¿no? Hacia como una ventana donde se ve árboles, se ven animales, se ven personas. Y en los mosaicos, finalmente, igual era una forma de pintar o de darle color a las paredes, a los pisos, a los techos. Se hacían en base a teselas. Las teselas eran estos cuadraditos, fíjense, que podían ser piedritas, podían ser pedazos de vidrio o pedazos de cerámica. Y el mosaico es justamente la combinación de esas piedritas. El mosaico, estilo geométrico, desde luego utilizan figuras abstractas o geométricas en base a estas teselas, ¿no? La combinación de teselas, estrellas, polígonos, cuadrados, círculos incluso, ¿no? Y el otro estilo era justamente el pintoresco, donde se plasmaban figuras humanas, animales también, figuras de la naturaleza, ¿no? O plantas. Ya ese es el mosaico romano en el estilo pintoresco.